Yo estoy diciendo, vamos, que no es una exageración afirmar que hoy en día el matrimonio, esa institución, está en crisis en muy grandes. Porque hoy en día se calcula a nivel mundial que el 50% de las familias se casan terminan divorciadas. Cada enfermedad es cuántos del resto de esos matrimonios que siguen unidos realmente son un matrimonio feliz y estable. No seguro de decir si ellos no tienen el nuevo corazón que Dios da a ver de su espíritu, no son muchos los matrimonios que son felices, son estables. Es triste reconocerlo, pero muchos que tienen su boda a un amor y fidelidad mutua, aunque la muerte los separara, bueno, esas personas han encontrado en esas relaciones de pareja muchas frustraciones y mucha desilusión. Porque el matrimonio, en vez de haberse vuelto un lugar donde tú disfrutas estar, se ha vuelto en una zona donde cada día parejas libran batallas llenas de roces, llenas de desacuerdo. Y tristemente es una situación en la que hoy en día están viviendo muchos hombres y mujeres. Y los resultados que se están cosechando en estos conflictos simplemente son devastadores. En que no solamente la estabilidad familiar empieza a desequilibrarse, sino toda la estabilidad de la sociedad humana. Porque cuando la familia está mal, toda la sociedad automáticamente está mal. Y bueno, la realidad es que muchos jovencitos están creciendo y que llegan a una edad adulta y al mirar todas estas cosas empiezan a ver como que el matrimonio es algo malo, como que es un problema meterse en una pareja, en un matrimonio, una relación de compromiso. Y bueno, a veces hoy en día sin divorciarse, casarse, o sea, es más fácil, menos conseguir una nueva pareja y volver a casar de nuevo y empezar a esforzarse a sufrir los embates que trae consigo el matrimonio. Y bueno, es por esa razón por la que muchos dejan de creer en el matrimonio y prefieren creer en que es mejor estar alejados del matrimonio. Y es una premisa errada. Porque ellos creen que el problema está en el matrimonio, pero el problema no está en la institución del matrimonio que Dios estableció para la sociedad del mundo. Más bien está precisamente en las parejas, en el hombre, en la mujer, en el esposo, la esposa. Son los cónyuges que por su egoísmo, por su orgullo y por no querer someterse y amarse los unos a los otros, ellos terminan mal. Y bueno, nos preguntamos cuál es el origen de esos problemas matrimoniales. Bueno, podemos resumirlo en que el origen tiene que ver con el pecado. El hombre puso la vida por naturaleza, es egoísta y es orgulloso. Y si hay dos cosas que detienen el desarrollo de una buena relación entre dos seres humanos, es precisamente el orgullo y el egoísmo. Esas dos cosas que ponen al amor verdadero. Y bueno, la Biblia nos afirma claramente que es imposible construir una buena relación matrimonial donde no se está cortando diariamente el orgullo y el egoísmo. Esas son cosas que vienen intrínsecamente en nosotros, que de manera, muchas veces de manera gustosa, nosotros dejamos que aflore el orgullo y el egoísmo. Y bueno, la Biblia dice, es imposible que el ser humano pueda controlar su orgullo, su egoísmo, sin el poder del Espíritu Santo. O sea, para poder nosotros cultivar esas virtudes que se requieren para eliminar el orgullo, para eliminar el egoísmo, necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Y de ahí es que esto habla acerca de que cuando creíste en el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y de ahí es que Pablo continúa diciendo que evitemos contristar al Espíritu Santo, que Él tiene el poder, que nos da el deseo, que nos ayuda a manifestar ese tipo de Él que piensa por amor. Y también nos dijo, sean llenos del Espíritu Santo, es decir, déjense controlar por ese Espíritu que Dios ha hecho morar en ustedes. Así que es imposible, dice la Biblia, que nosotros podamos tener matrimonio duraderos estables sin la ayuda del Espíritu Santo. Y sabe que la ilusión en nuestra cultura, a quienes están solteros, es que en algún lugar del mundo existe una persona perfecta para mí. Solo tengo que encontrar. Y la Biblia nos dice que no hay nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque lo único que estos solteros van a encontrar, en el mejor de los casos, es personas que por haber creído en la persona y obra de Jesús, recibieron su nuevo corazón, dirigido por el Espíritu Santo, pero que aún no son perfectas. Y lo que quiero decir con esto es que el ser humano puede encontrarse una pareja ideal, según su estándar, según lo que para él es ideal. O sea, puede encontrarse a una persona que se
que habla, que le gusta, que se interesa, que actúa y que se comporta como él cree que debería de comportarse una pareja perfecta. Y puede casarse con esa persona. Y la otra persona puede sentir lo mismo por él. Síganme una vez más. Tenemos que decir, el ser humano que no tiene el Espíritu de Dios obrando en él, tarde o temprano, no terminará desilusionándose de su pareja. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer los solteros, lo mejor que puede hacer el ser humano que busca la pareja, es primeramente conseguir a través de mensaje de evangelio un nuevo corazón para él. Para que después, la vez que tenga ese corazón dirigido al Espíritu Santo, pueda buscar su pareja que también tenga el Espíritu Santo de Dios. Y esto es hasta entonces que el ser humano va a poder ver a Dios por cada relación matrimonial, plena, estable, dichosa y permanente hasta que la muerte nos separe. Cuando dice que no debe nada, yo estoy diciendo que dentro de los matrimonios cristianos no hay conflictos, no hay problemas, no es lo que estoy diciendo. No, claro que va a haber conflictos. Porque cuando dos pecadores se unen, matrimonio, y empiezan a venir debajo del mismo techo, pues ahí tarde o temprano van a haber discusiones, van a haber peleas por causa del pecado. Sin embargo, empiezan a creer en la gracia y en el conocimiento de Dios, van a empezar a vivir el poder del Espíritu Santo, y esto nos va a ayudar que eventualmente empiecen a generar un conflicto matrimonial, incluso que empiecen a experimentar esa unión matrimonial plena y estable. Así que para que un matrimonio funcione bien, debe ser un matrimonio dirigido y fortalecido por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, después de decir, sea lleno del Espíritu Santo, él empieza a decir a continuación todas estas exhortaciones. Someterse unos a otros, para someternos a nuestros líderes, porque cada uno estamos debajo de alguna autoridad. Y yo como pastor, yo tengo una jefa de mi trabajo secular, pero aún aquí en la iglesia, yo si hubiera más pastores, porque dentro de la iglesia debe haber una pluralidad de pastores, donde se rinden cuentas unos a nosotros, donde son iguales. Yo preferiría ver a otro pastor, pero aquí lo único que tiene es Dios, porque Dios tiene a otro pastor. Pero todos, al final de cuentas, todos tenemos a un amo. Y la Biblia nos dice, sométense a ellos, porque la iglesia se somete a Cristo. Pero para poder someternos, de la manera que Dios quiere que nos sometamos, necesitamos el Espíritu Santo. Para que las mujeres puedan someterse, lo que es su marido, requieren la ayuda del Espíritu Santo. De igual manera, nosotros los esposos, y luego nos van a grabar a nuestras mujeres, entonces necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Porque la manera en que uno nos tiene que vernos en nuestras mujeres, no es nuestra manera, no es la manera en que ama el mundo, no, es la manera en que Cristo, como Cristo no iglesia, vamos a ver, una iglesia se entregó totalmente por ella, como cuando lo decía, además se pega porque fue sentenciado, el vino siendo el rey de reyes, el señor de señores, el vino se hizo hombre, se humilló y vino a servir, no para ser servido, sino vino a servir y vino a salvar a nuestra vida, a perdido. Solo para poder hacer esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, es de eso de lo que básicamente el apóstol Pablo de manera implícita nos va a estar hablando. Hasta ahora lo que hemos visto en esta última sección del apóstol Pablo del capítulo 5 es entender las cosas, en particular, someterse a la autoridad de sus maridos, versículos 22 a 24. Y el día de hoy vamos a pasar a considerar el deber de los esposos en esta relación. Versículo 25. Dice el apóstol Pablo, después de haberle dicho a la mujer, que se someta a su marido, porque se somete a Cristo, y cuando va a pasar a decir, maridos, aman a sus mujeres, pues como Cristo como la iglesia se entregó a sí mismo como ella. Y la parte muy clara, ¿verdad? Y muchos mandamientos en este versículo 25. Y este mandamiento es, maridos, esposos, no dejen sus esposos que tienen mandamiento. Que los maridos sean maridos que ejerzan dominio sobre sus mujeres. Ejerzan autoridad, ustedes son la cabeza. No, aquí también vemos una orden simple. Maridos, amen a sus mujeres. Y la pregunta es, ya lo hemos estado diciendo, ¿es el esposo la cabeza de la mujer? La respuesta es sí, ¿verdad? Es claro. Nosotros hablamos ya lo mismo anteriormente, pero en su primer párrafo, Dios lo vuelve a reafirmar. Por lo tanto, es importante enseñar a las iglesias el rol que cada uno tiene en el matrimonio delante de Dios. Y dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 2,
Diciendo que hoy estoy acordando que nada más voy a proyectar los versículos que estamos estudiando de aquí de ese capítulo 5. Pero escucha lo que dice. Dice cuando los alaban, los felicito, les aplaudo, porque todo se acuerda de mí. El más de las instrucciones, tal como se las entregué. Escucha una de las instrucciones del apóstol Pablo, versículo 3. El Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y luego dice, Dios, la cabeza de Cristo. Una vez más, aquí vemos que esto de someternos, sobre todo la mujer al esposo, no tiene nada que ver con inferioridad o con superioridad, sino que tiene que ver con el orden, con la estructura diseñada por Dios para llevar a cabo sus propósitos dentro de un matrimonio. Pero el punto aquí es que, aunque el varón es la cabeza de la mujer, o sea, es algo que Dios aquí estableció, ya lo es. No es que el varón debe de comportarse como cabeza, no, él es cabeza. Pero no me dice que a él, yo, Pablo, no le voy a varón que ejercer la autoridad sobre la mujer. Esto le corresponde a la mujer someterse voluntariamente al liderazgo de su marido. Así que el libro dice, marido, sean hombres como la autoridad que Dios les ha dado. Sean dominios sobre sus mujeres, sobre sus esposas. Eso no es lo que Pablo está hablando ahí. Él nos está diciendo, enseñorearse de ellas, mándelas con voz terrible. Ellas que quién es el hombre. No me dice amar a sus mujeres. De manera específica, él está diciendo allí solamente amar a sus mujeres. Y va a decir cómo debemos llamarla. ¿Cómo es que debemos llamar? Como yo creo que debemos llamar, y yo pienso, como me dice la sociedad actual moderna, como me lo enseñó mi mamá, como me lo enseñó mi abuelita, nos dice así, como Cristo amó a la iglesia. Ese es el modelo que nosotros tenemos pintado. Tenemos que amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Dice el Dios mismo por él. Quiere decir, hermanos, una vez más, que no es como pensamos que debemos llamar a las mujeres, sino lo que Dios dice y especifica cómo debemos de amarla. Y la pregunta del millón es, ¿cómo amó Jesús a la iglesia? Ahora mismo responde. Dice que debemos de amar a Cristo a la iglesia, lo dice, y se entregó. Y Dios habla de eso, es un amor sacrificial. Se entregó por completo. Eso de dar toda su vida es una entrega total, una entrega completa. Recuerda lo que ya el apóstol Pablo mencionó en el versículo 2 del capítulo 2, de hecho, el versículo capítulo 4. Él nos dijo, anden en amor. Y le vamos a regresar. Versículo 2 del capítulo 4. Dice, cuando después de decir, pues, imitadores de Dios, de hecho, por ejemplo, el capítulo 5. Dice el capítulo 2, versículo 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y él va a decir, anden en amor, como dice con los apóstoles, tenemos que ir con nosotros, ofrecer el sacrificio a Dios según lo adelante. Entonces, como vemos, Cristo voluntariamente se entregó, como premio y sacrificio a Dios en la cruz del Calvario. Esto de decir Cristo, a Dios Padre, yo moriré, yo voluntariamente me ofrezco para que tú también, Él, todos los pecados del mundo, todos los pecados de aquellos que vayan a creer en mí. Recuerda lo que dice Isaías 53, 5, dice, una vez por nuestros rebeliones, y el recibido, Jesús en la cruz del Calvario, murió por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz, o sea, el castigo que se necesitaba, para nosotros tener paz con Dios, cayó sobre él. Y por su llaga, y nosotros tenemos. Todos nosotros que se salvamos, descargamos como ovejas, cada uno se pasó por su camino, la nuestra cargó en Jesús, el pecado de todos nosotros, ese río. Así que esto fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Y Pablo nos está diciendo, ustedes deben de amar a su esposa de esa manera. Como Cristo nos amó. Es decir, que implica una entrega, como ya dije, total, sacrificial. Y esto, aunque ellos no pueden ser amadas así. Pregunta, ¿merecía la iglesia ser amada sacrificialmente por Cristo? Según la Biblia, no, no merecía. Y Pablo, de hecho, en una carta, nos deja saber que la iglesia, antes de estar en Cristo, era una iglesia imperfecta. Era una iglesia de la cual nadie se podría enamorar. Pero vamos a volver al capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Dice aquí en el capítulo 1 en adelante, dice, y Dios les dio vida a ustedes. Pregunta, gracias a que Dios nos dio vida.
Gracias a la entrega sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque el Calvario es pecado. Continuamos leyendo en vida, como la iglesia, cuando estábamos, y ahí mismo se cuenta, yo soy parte de la iglesia, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Es decir, yo estaba sumergido derechosa y voluntariamente en delitos, en pecados, en seguir lo que mi corazón quería hacer, yo no tomaba en cuenta a Dios para nada. Y así los dos, porque los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Dijo Santiago que todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de qué? De Dios. Y si nosotros estamos siguiendo la corriente de este mundo, somos enemigos de Dios. ¿No? Y dice que si yo me este mundo conforme y el príncipe de la potestad de la iglesia, el espíritu que ahora opera en los obediencia, de los cuales también todos nosotros, toda la iglesia, todos aquellos que formamos la iglesia, vivimos en todo tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, no haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de la carne, lo que se nos pegaba la gana que vivíamos para llevar a cabo el pensamiento, y éramos por ello, por consiguiente, hijos de ira, por naturaleza, lo mismo que los demás. Pero Dios, el rico misericordia, por su gran amor que nos amó, dice ahí, aún expertos en pecados, aún cuando éramos enemigos de Dios, porque queríamos estar voluntariamente siendo pecados, nos dio vida totalmente en Cristo, por gracia, por la iglesia no merecía ser amada sacrificialmente por Cristo. Pero el Espíritu Pablo nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso si tú lees la mayoría de las cartas de apóstol Pablo, vas a dar cuenta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y con el propósito de darle a la iglesia una mayor comprensión de la esencia del amor de Cristo, no se iglesia, es que en una pista, la condición de la que todos los de la iglesia nos encontramos antes de empezar, como aquí no están escribiendo de manera clara, como enfática, la condición es que se encuentran todos aquellos que hemos sido por haber creído en el Evangelio receptores del amor de Dios. El artículo 6 del capítulo 5 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, guardando y se entera de la esposa, Cristo, que se romano, dice que a su tiempo, Cristo murió, no voy a decir, por los hijos, por los diferentes, por los que vivían para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Murió para que se viviera bendeciendo obstinada y buscó la declaración de su corazón, hacerle regalar la alma en una de Dios. Para robustecer y dejar bien claro que no están pendientes con esta esencia del amor de Dios, Él va a pasar a contrastar en la palabra en su máxima expresión del amor de Dios. Oye, la batería está abajo, que es y lo que pasa es que ¿cómo se ve el amor de un ser humano a su máxima expresión? ¿Hasta dónde es capaz de amar al ser humano? Decir, cuando alguien muere por un bueno, por algo que vale la pena. Entonces, vamos a decir, dice en el capítulo 7, ciertamente apenas morirá de uno por un susto, dice Pablo. Por algo que realmente merece la pena. Como todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, o sea, se llega a morir por alguien bueno. Pero esa es la máxima expresión de amor de no, dice Pablo. Puede ser que aunque sea difícil encontrar que alguien en el mundo fuera por un hombre recto y justo, un hombre que hace bien y que a mí no me ha causado mal. Y bueno, sin duda alguna que si hay de repente una situación así, de hecho, tenemos una ilustración bíblica, según la Escritura capítulo 23, versículo 14. Dice aquí, David entonces estaba en el lugar fuerte. Había que tener una guarnición de los filisteos. Y la dijo con vehemencia, ¿quién tuviera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Después dice, entonces los tres valientes rompieron con el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la prendieron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, y las tres se daban. Estos hombres, porque estimaban a David, porque amaban a David, porque decían, David, realmente vale la pena que yo ponga en riesgo mi vida, ellos fueron y pusieron sus vidas. Ellos podemos ver en un caso así, ¿no? Donde no tiene tan dispuesto a morir por alguien que mira, por alguien que quiere. Lo mismo pudiéramos decir de
Esa aquella madre que ama mucho a su hijo y que es capaz de dar una vida con tal de que su hijo no muera. Todos hacemos la vida quizás por nuestros hijos. Se entiende que hay quizás crianzas de 50 años, que no tienen que dejar esa vida, y él necesita un corazón, que dijo dispuesto, dentro de nuestro corazón. Entonces, es una expresión del amor de un hombre. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo aquí. De hecho, el mismo Jesús habló al respecto de este tema. Dice, una vez que hablamos de hoy, que se hablan los amigos, como yo les he hablado. Y luego viene a decir, usted tiene mejor amor que este. Uno ponga su vida con sus amigos. Por aquí se dice que hay amor. Entonces, aquí está la más grande expresión del amor humano. Es la expresión de propia vida, la poder por alguien que yo valgo, por alguien que se lo merece. Parece que es justo, por alguien que es bueno. Sin embargo, es que no es un camino que vamos usando para ayudarnos a entender el amor, la esencia del amor que Dios mostró en la cruz del Calvario por nosotros. O sea, Dios se hizo hombre de amor. Su majestuosidad y vino y se encarnó en un ser con nosotros, él tuvo el proceso de humillación y luego murió en una cruz. ¿No quieres? ¿No quieres gustas? Porque esta cura no valía la pena. Murió de hecho por sus enemigos. Eso es lo que Pablo está tratando de contrastar aquí. Escucha lo que dice ahora en el versículo 8. Dios. Es bueno. Pero todos es el contraste. Porque con la máxima persona que también del ser humano, que él puede que esto no te morir por alguien que se merece su vida. Dios, dice ahí, o sea, aquí el caso es totalmente diferente, porque Dios como son personas que no merecían el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo por nosotros. ¿Saben qué es lo que dice la esencia del pecado? O sea, la conversión del ser humano, yo creo que puedo decir que donde nosotros somos los reyes, que Dios, todo que tenemos en Dios, nuestras capacidades, nuestras posiciones, toda la edad que se acá que desciende, que quiere que cambie la luz, ¿verdad? Todo esto Dios, empezamos por la vida. La misma vida la recibimos de parte de Dios y Él mismo lo mantiene hasta el día de hoy. Y bueno, uno sustenta nuestras vidas, no tomando a Dios en cuenta, segundo más. Cada quien ha vivido como bien le ha sido, menospreciando el señorío del consejo de Dios. Y esto es una cosa con los ojos de Dios. Y recordemos nuevamente que nos aparece Pablo en esos dos. Pero Cristo murió porque no merecía su amor. Murió porque estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Sí? Que se quita dependiente de este mundo. Que odiaba hacer la voluntad de Dios. También se deleitaba en hacer la voluntad de su carne, los deseos de su carne. Y Pablo ya lo dijo, por lo siguiente, eran hijos de ira, lo mismo que los demás. No podemos no estar contra ellos. Yo creo que sería algo que nos va a poder ayudar a entender mejor la esencia del amor de Dios. Por su iglesia es esto. Dios muestra su amor para nosotros, y siendo aún enemigos, pecadores, que Dios se vida por nosotros. Escucha lo que dice Romanos 3, versículo 12. Yo te acabo de decir que el apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, si hay algo que hace, es pasar la condición, nosotros procesamos antes de venir a Cristo. Y Romanos 3, versículo 22, es una prueba de ello también. Dice, como está escrito, no hay justo, no hay quien quiera, no hay quien busque a Dios, nos desviaron a una sesión de inútiles, no hay quien haga bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. Aún así, a pesar de que nosotros no éramos buenos, no éramos justos, sino pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Wow. Qué amor tan incondicional, tan comprensible es el amor de Dios. Dios, ese hombre, despojarse de su dignidad, su necesidad, para venir a morir por aquellos que no merecían, su amor, su muerte. Wow. Es increíble. Bueno, todos estos pasajes nos muestran que no merecemos ni siquiera una visita del amor de Dios. Y hoy hay mucha gente que piensa que Dios nos ama por lo que hacemos. Dios no te ama por lo que tú hagas o dejes de hacer. Dios te ama porque Él quiere amarte. Es un beneplácito. Él quiere, pero nadie le da razones a Dios para que nos ame. Todo lo contrario, le da razones para que Él
no nos ama. De hecho, si Dios nos amara por lo que hacemos, nadie se llamaba por él, porque constantemente hacemos cosas malas. Entonces, yo viví su gloria, o sea, a nadie le gusta, y a veces es una razón suficiente para que Dios no nos ame. Ahora, fíjate, en los siguientes versículos de Romanos 5, lo que el apóstol Pablo va a decir. Dice, vamos al versículo 9, pues mucho más tarde habrá que en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si son enemigos, fuimos reconciliados, un sacrificio, porque recuerda, Pablo le dice a los esposos, ellos también a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Pero aquí dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte, por el sacrificio, por la entrega de su hijo, mucho más que reconciliados, seremos salvos por su hijo. La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios Padre haya dado su hijo unigénito y que no se amaba hasta de ver de una forma tan terrible la misma ira de Dios? Mira el castigo que merecíamos nosotros. O sea, con gente que no vale la pena, esto está más allá de nuestra capacidad de entendimiento, ¿verdad? No podemos entender el amor de Dios. La fidelidad de Dios, el amor de Dios, es incomprensible. Juan en su primer capítulo 9, versículo 10 nos dice, de esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios. Porque la familia estableció, Espíritu Santo, no hay nadie que busque a Dios. La gente que busca a Dios, busca a ese Dios que sea libre para ellos, para que resuelva sus problemas. ¿Sí? No buscan el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia te dice, ¿quieres acercarte a mí? Tienes que acercarte de esta manera, para empezar abajo del pecado. Y eso no quiero. Entonces, hermanos, este Dios es un Dios totalmente justo, totalmente santo, totalmente bueno, decide enviar a su hijo. Y así él muestra su amor con el mundo. Porque de tal manera, amó Dios al mundo que dio a Jesucristo, para que tú creemos, no se sientan paz en esa vida eterna. Todos esos mensajes nos llevan a concluir que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario es la expresión máxima que hay, que existe en todo el universo. O sea, no es un amor sufrido que el amor que Dios da por la cruz del Calvario al entregar a Jesucristo cuando vino resucitado. Y Pablo nos dice, debemos amar a las mujeres con esa clase de amor. Se trata de amor que Cristo nos dio la cruz del Calvario por nosotros, la iglesia, que no merecíamos ese amor. Por lo tanto, si tu excusa para no obedecer este mandamiento es que usted tiene una excusa, usted no entendería las cosas. Él no se le dice a la y tú se le decía que no lo haces. Según muchos pasajes que hemos visto, la iglesia no merecía un amor tan entregado, tan sacrificial, tan incondicional. Así que esto nos enseña que somos llamados a amar las cosas imperfectas, llenas de defectos, sin embargo, que han sido redimidas a precio de la persona del sangre de Cristo. Todavía tienen un cuerpo glorificado, sino que están siendo santificados progresivamente. Este es el llamado. Así que no hay excusa. Ahí nos dice, si tu esposo te da una razón para nada, entonces sí habla. No, sabes que no te da razón. Habla como ama, que en sí Cristo amó a su iglesia. Así que es evidente que Jesús no amó a la iglesia por excusa. Es evidente que Jesús no murió por gente que no había pecado, que Cristo no murió que no se equivocaba, no, Cristo murió por pecadores. Y además, nos enseña que tú y yo debemos amar a nuestras esposas, aunque sean imperfectas. Sin embargo, recuerda que son redimidas, y el Espíritu Santo y ellas están luchando contra sus pecados gracias a ese Espíritu de Dios. Y pone ese deseo, ese querer, como de hacer la voluntad de Dios. Y mira, ahora si tú dices, no, siempre de verdad, tu esposa es imposible de amar. Bueno, recuerda que Dios nos manda a llamar a nuestros enemigos, ¿verdad? A los que nos persiguen, a los que nos maldicen. Es que realmente quieren nuestra muerte. Bueno, ¿cuánto más deberíamos amar aquellas por las que Jesús derramó la gota de su sangre por ellas? Y que todo eso nos enseña, ¿verdad? Que si Cristo amó a su iglesia de forma sacrificial, y nosotros, hombres, amamos a Cristo, nosotros automáticamente somos llamados a ser sacrificialmente. Y no solamente nuestra esposa, sino, de hecho, a la misma esposa del Cordero de Dios.
misma iglesia, ¿verdad? Entonces, el amor con el cual Dios nos pide que hagamos otras cosas es primeramente sacrificial. Sin embargo, en ese amor servicial, escucha lo que dice Juan, el capítulo 13, versículo 1 de su evangelio. Dice que antes de la fiesta del Pascua, viene Jesús, se saluda, viene llegando para que pasase de este mundo al Padre, se estaba a punto ya de morir en la cruz del Calvario. Dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahora, bueno, empezar a relatar la manera en cómo Jesús amó a los suyos hasta el final, hasta el último día de su vida aquí en la tierra. Y conocemos lo que pasó con el Padre, dice el versículo 2, y cuando se lo sabiendo que Jesús se fue que había dado todas las cosas en manos y que había salido de Dios, entonces se levantó de la cena y se quitó su manto como una cuadra, se la ciñó y no puso la mano de vino y comenzó a lavar los pies de los discípulos pecadores. Aún las ventas de que Jesús sabía que lo iban a entregar, que lo iban a abandonar, que lo iban a negar, no sé si se levanta y dice que no me entiendo el discípulo. Mira que estaban sucios, porque la primera cosa, tanto mirando a los demás, son de forma inmediata, a los días, y son imágenes de México que hablan. Y era la costumbre de que cuando se visitaba o se iba a una casa, sobre todo a cenar, se tenía que lavar los pies de los invitados. Y este trabajo que le correspondía no solo de los creados de esa casa. Pero Jesús dice, no me importa que sea un yo les voy a dar bien, yo les voy a amar hasta el final. El amor con el cual cada uno dice que debemos amar a sus mujeres, eso es servicial, sino servicial. Yo creo que pasó después de que Jesús le lava los pies a los discípulos. Pero mañana dice los 7. Así que después que Jesús lavó los pies, como su mano, de la mesa y le dijo, ¿saben lo que yo he hecho en este mismo momento? ¿Qué significa que yo les haya lavado los pies? Yo, el Señor de Curios, el lugar de Dios, dice el versículo 13, vosotros me llaman maestro y Señor, es una palabra tuya. Que palabra que llama solamente a Dios. Y dice bien, porque lo son. Entonces yo, el Julio, el Señor, el Dios mismo, y el maestro de la sus pies, ustedes también deben lavar los unos a los otros, porque creo que me será para como yo os he hecho, nosotros también me gracias. Esto es lo que se refiere Juan cuando empieza diciendo que Jesús, sabiendo que ya se había acercado la hora, y como amor a los suyos hasta el final, se les empezó a servir. Porque ese amor estaba ahí por los suyos. El amor de Jesús no es como nuestro amor. No depende de las circunstancias, depende de su identidad, de su misma esencia. Él es amor. Por eso Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor que tú tienes por Dios, cualquier cosa te puede separar. Claro que sí. Tú puedes decir, yo también todo. Y de repente, en el día del Señor, se te cruza una oportunidad para hacer algo y dejas de venir a encontrarte con tu Señor. Y ves que te muestra que cualquier cosa se aparta del amor de Dios. Pero generalmente vivimos al impresionante. Es caso que nada nos puede separar. No hay nada creado, dice el diablo, que ustedes separaran. Así que la gloria de Dios es eterna, de los suyos. Y te dice Pablo, se va por el Espíritu Santo, si tú debes de amar a tus cosas, como Cristo amó a la iglesia. Ese amor debe ser un amor eterno. ¿Y cómo lo puede? ¿Cómo lo soporta? ¿Cómo lo sufre? ¿Cómo lo perdona? Porque ese es el amor, según Pablo decía que llama a los Corintios, el amor del Espíritu. Y dice, el fruto del Espíritu Santo y empieza a ver amor, ese amor porque escribe en la primera carta de los Corintios. Es un amor que todo lo ve, todo sufre, todo lo soporta. Todo, absolutamente todo. Porque estos pasajes nos enseñan que esto de ser la iglesia de la mujer, la misma mujer que va a la iglesia, ni tiene que ver con recibir un liderazgo donde te sirvas. Yo no soy una empresa, yo soy el hombre. Por lo tanto, sus valores se llegan de sus trabajos. Si es verdad, vienen de tu trabajo. Pero vienes encontrándote con quién, con tu esposa. La cuenta que te dice que tu mujer la amor de iglesia, un amor servicial. No me estás diciendo. Yo creo que Cristo debería que te pueda ayudar. Y más que es una mujer, una esposa que tiene hijos y que has estado navegando con bebés desde la mañana. Lo que es navegar con bebés pequeños desde la mañana, eso desgasta. No solamente físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente.
Esto me queda en la cabeza, no es que no soy una cabeza. Esto habla de que se requiere ser dirigente responsable, porque hay una terminología enorme que no podemos llevar a cabo si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, varones, la próxima vez que te recuerdes que tú eres la cabeza del hogar, no pienses en que vas a ayudar a ir a la oficina. No, eres tú quien tienes que servir. Recuerda cuando Jesús alimentó a toda esa gran multitud de personas. ¿Quiénes sirvieron? Eran los apóstoles, ¿verdad? Hoy en día ya ni los pastores quieren servir. No, porque ellos quieren un buen asiento, ellos quieren un estacionamiento exclusivo, ellos quieren que cuando haya una actividad se les adorne un cuarto exclusivo para ellos y la mejor comida para ellos. Pero ese no es el ejemplo que Jesús nos dio. No, el liderazgo que Dios nos manda a asumir, nuestro matrimonio es un liderazgo que primeramente tiene a sus hijos. No sé si te recuerdas de ese donde Más de los hijos de Zebedeo se le acerca a Jesús y rogarle para pedirle, hey, cuando ya estés en tu reino, que uno de mis hijos se siente a un lado y el otro al otro lado, a tu izquierda y a tu derecha. Escuche lo que Jesús le respondió, Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándole a todos, porque cuando se enteraron el resto de los discípulos se enojaron, se indignaron, pero no creas que te atreves a pedirle eso al Señor si hay que servir. No, porque se le habían adelantado, si nosotros apenas le íbamos a pedir eso. Y Jesús los manda a llamar a todos. Y le dice, ¿saben que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades, mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande, ese va a ser el que más va a servir. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, hablando de él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Sí, el hombre es la cabeza, es la autoridad de la mujer, del hogar. Sin embargo, el liderazgo que él tiene en sus hombros se tiene que ejercer primordialmente a través del servicio. Por lo tanto, esto no es algo que ya ahora sí los hombres vamos a querer, ¿verdad? Quizás la mujer está diciendo, pero ¿por qué nosotros tenemos que someternos? Si te supiera, pastor, mi marido es un bruto, carnal. Aún así, sométete. Cumple con la orden de Dios y recuerda que Él tiene una mayor responsabilidad, como estamos viendo, sobre sus hombros. Así que Dios nos llama a que ejercer un liderazgo bíblico, no un liderazgo que promueve el mundo, donde hay que ejercer dominio, donde hay que mandar con superioridad. No, tenemos nosotros que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Así que eres cabeza, sin embargo, eso significa que tu tarea principal no es sentarte a que te sirvan, no, es más bien pararte, empezar a servir a los demás, a servir a tu esposa, en las necesidades que ella tenga físicas, emocionales, materiales, sobre todo espirituales. Bueno, vamos a volver rápidamente a Efesios capítulo 5 para ver el propósito por el cual Cristo amó a su iglesia. Versículo 25, maridos amados, vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 26, para santificarla, o sea, para apartarla del pecado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, bella, sin manchas, sin arrugas. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, el marido ciertamente es la cabeza del hogar, de la esposa, pero uno de los propósitos también principales que tiene, aparte de servir, es ayudar a que crezcan tanto sus hijos como su esposa espiritualmente. Hay que criar a los hijos en el temor de Dios en todos los aspectos de la vida. Y bueno, lo hace por medio, sí, de la oración constante. Yo te pido por mis hijos, por mi esposa. Lo hace también por el ejemplo propio, sí, manifestando el amor sacrificial y servicial que Cristo mostró en la cruz del Calvario. Pero sobre todo, dice ahí Pablo que lo hace por medio de la instrucción de la palabra de Dios, impartiendo la palabra de Dios. Y lo hace también porque él entiende, hermanos, que él es un instrumento en las manos de Dios. Que Dios usa ¿para qué? Para ayudar a esa esposa a crecer, a desarrollarse, a apartarse más del pecado. Ahora, ciertamente cada cristiano como individuo pues tiene la responsabilidad de santificarse, ¿verdad? De apartarse del pecado. Y esto incluye a las esposas cristianas. O sea, todos hemos sido llamados a crecer en gracia, en conocimiento y a pelear contra el pecado. Sin embargo, según lo que Pablo nos dice aquí, los esposos juegan un papel importante, fundamental en ese proceso. ¿Y cuál es ese papel importante que el esposo juega? ¿Para qué Dios santifique a la esposa?
para que se vuelva más como Jesús la esposa, para que sea una esposa sin manchas, sin arrugas. Bueno, ¿qué es lo que Dios o el esposo tiene que hacer? Impartir la palabra de Dios. Pablo aquí nos está diciendo, Cristo purifica a su iglesia por medio de su palabra, así que es por medio de la aplicación de las escrituras en nuestras vidas, de manera general, hablando en términos donde toda la iglesia está involucrada, donde nosotros somos santificados. Recuerda que Jesús le dijo a su Padre, Padre, te pido que lo santifiques, ¿en qué? En tu palabra. Tu palabra es la verdad. Así que como vemos, la Biblia nos enseña que la santificación viene siendo un proceso en el que nosotros, cada cristiano, estamos involucrados y en el que la palabra de Dios juega un papel importante. Esa palabra de Dios que nos enseña la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros la toma y empieza a transformarnos cuando la empezamos a obedecer, porque Él pone ese querer y el hacer. Así que necesitamos tener lecturas de la Biblia diaria, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos aplicar la Biblia, meditar en ella, para que entonces el Espíritu Santo tome de esa palabra que Él mismo la inspiró y empiece a usarla para transformarnos. De hecho, Pablo en el capítulo 6 va a decir que la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. O sea, el instrumento que el Espíritu Santo usa es la palabra que tú has estado internalizando o llenándote de ella a través de la lectura de ella, a través de la meditación y el estudio de ella. Eso es lo que usa el Espíritu Santo, esa es la espada. Y de allí las exhortaciones de Pablo que encontramos, por ejemplo, en Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. O la que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos conviene la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y además perfecta. Y tu voluntad y mi voluntad no es nada de eso. Así que debemos llenarnos de las escrituras para conocer bien cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que al hacerlo el Espíritu Santo que mora en nosotros use la palabra para poner, una vez más lo digo, el querer como el hacer, la voluntad de Dios, y de esa manera al aplicar nuestras vidas estamos siendo santificados. Pero el punto que estamos haciendo aquí es que los esposos cristianos deben de contribuir a ese proceso santificador de sus esposas. Y por eso tienen que hacer uso de la palabra de Dios, al impartirla no solamente a sus hijos, sino a su esposa. Escuche lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, 13 al 35. Dice Pablo, como en todas las iglesias de los santos. O sea, esta es una instrucción que cada vez que yo tengo la oportunidad de visitar a la iglesia de los santos o escribirle, yo doy estas instrucciones. En cualquier iglesia debe de ser así. No es que unas iglesias sí y otras no. Entonces dice Pablo, como en todas las iglesias de los santos, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley, no la cultura, la ley. Así lo dice Dios, así lo estableció. Y si quieren aprender algo es a donde quiero llegar. Si quieren aprender algo, pregúntenle a quién, al pastor, lo puedes hacer. Pero es pregúntenle a sus maridos, porque Dios les dio el papel a ellos. ¿De qué? De ellos primeramente llenarse de la palabra, estudiar la palabra de Dios para que entonces la puedan impartir, número uno, a sus esposas y a sus hijos. Y sigue diciendo Pablo, porque es indecoroso que una mujer enseñe, hable, pregunte en la congregación. Así que como vemos, los maridos tienen el llamado de impartir la palabra de Dios a sus esposas. Yo creo que nomás a los hijos, no, a sus esposas también. Ahora, a la luz de esta verdad, yo pregunto, maridos, ¿tú tienes alguna queja contra tu esposa con respecto a su carácter? ¿Te está molestando algunas de las arrugas, algunas de las manchas que están saliendo del alma de tu esposa? ¿Tú tienes queja contra tu esposa? Bueno, pues entonces déjame preguntarte lo siguiente. ¿Qué estás haciendo tú para embellecer a tu esposa? Para hacer que tu esposa sea como Cristo, más como Él, para que Dios la santifique más. Tú tienes la responsabilidad de embellecerla mediante la impartición de la palabra de Dios. Así que, ¿qué has hecho tú para ayudar a tu esposa con esas conductas malas, con esas actitudes pecaminosas? Porque una vez lo repito, es nuestra responsabilidad ayudar a nuestras esposas a que sean más como Cristo, que se santifiquen más. Por lo tanto, si no estamos usando la escritura en una forma adecuada para ayudar con ese proceso, lo lógico es pensar que no estamos amando a nuestras esposas bíblicamente. Mira, hermano, si queremos santificar a nuestras esposas, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, cosas que tendrán un costo y sobre todo con el tiempo. Cosas donde implicará que estudiemos la palabra de Dios más a fondo.
Implicará también sentarnos más frecuentemente con nuestras esposas para conversar con ellas acerca de los asuntos que pasan dentro de la casa y fuera de la casa, pero dando o razones o explicaciones bíblicas. En ocasiones también implicará darle a nuestras esposas o alguna explicación como, mira, mi amor, no te preocupes, este, yo sé que hay ahorita una reunión de damas, hey, yo cuido a los niños, vete, vete, las próximas 3 horas, no te preocupes por los niños. O si no hay una conferencia de mujeres o un culto de damas, pero le dices, oye, ¿por qué no te toman las próximas 2 horas para que te vayas y te encierres y tranquilamente leas la palabra de Dios, estudies la palabra de Dios? Otras veces también va a implicar que las animemos quizás a asistir a una conferencia de mujeres. Implicará también que tomemos la decisión difícil a veces de, de decir, ¿sabes qué? Tenemos esto de dinero, pero veo que tenemos que pagar ciertos biles, pero aún así yo quiero que tú sigas creciendo en la palabra de Dios. Necesitas comprar una nueva Biblia de estudio, ¿por qué no agarras este dinero y compras esa Biblia buena de estudio para que sigas creciendo en tu relación con Dios? Pues, hermanos, tenemos que hacer algo para ayudar a nuestras esposas a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y son cosas como esta las que podemos tratar. Dios no te está diciendo que seas un gran teólogo, que te memorices la palabra de Dios, que la puedas enseñar, que seas un gran maestro. No, lo que Él te está pidiendo es, o sea, a ti mismo, tú necesitas crecer en el conocimiento de Dios. Tú necesitas desear como recién nacido la palabra de Dios, llenarte la palabra de Dios para que tú primeramente seas beneficiado, para que crezcas para salvación, como dice Pedro, para que después tú vengas y le ministres a tu esposa, a tus hijos. Y no quiere decir que vamos a establecer un día a la semana un estudio bíblico donde yo les voy a impartir la palabra de Dios. No, no se trata de eso. Se trata de estar velando por el alma de tu mujer, de tu esposa. Si ella no está constantemente leyendo la Biblia, estudiándola, orando, pregúntale por qué. Y quizás no lo va a hacer porque tú también estás igual. Pero el llamado de Dios a nosotros, varones, es a despertar, es a asumir ese liderazgo, ese rol de cabeza, donde ciertamente nosotros nos entregamos por nuestras cosas sin reservas, le servimos sacrificialmente, pero también le impartimos la palabra de Dios, la motivamos a buscar a Dios, la acompaño quizás a una conferencia de mujeres, a un lugar donde está tu predicador bíblico favorito. Son cosas que van a ayudar a que Dios santifique a la mujer. Por lo tanto, la pregunta a la luz de todo esto es, varón, ¿qué estás haciendo tú para crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y así tú puedas ayudar a tu mujer y enseñarle a tus hijos? ¿O eres el tipo de esposo que simplemente tu esposa te hace un desaire, te airas, te enojas y ya no haces nada y te quedas así? O sea, a veces eso puede pasar, pero no podemos nosotros quedarnos ahí, sino tenemos que levantarnos y seguir adelante con el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, ¿cómo estás tú contribuyendo para que ese proceso de santificación sea eficaz en la vida de tu mujer? Son preguntas que debemos de hacernos. Ahora hay algo más rápidamente, hermanos, que Pablo nos va a decir acerca del deber de los esposos. Y es lo siguiente, escucha lo que dice el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, ¿y qué? La analogía que Pablo está usando aquí es bien sencilla, ¿verdad? Ama a tu esposa como tú amas a tu propio cuerpo. De esa manera, tú sustentas a tu cuerpo porque lo amas, ¿verdad? Tú cuidas a tu cuerpo. Tú te cepillas los dientes porque quieres cuidar a tu cuerpo. Tú te lavas, te bañas porque quieres estar limpio. Tú amas a tu cuerpo. Tú alimentas a tu cuerpo. Tú haces todo lo posible por satisfacer quizás un deseo de comida que siente tu cuerpo. Esa es básicamente la analogía. Bueno, de la misma manera que tú cuidas tu propio cuerpo y que lo amas y lo cuidas y lo sostienes, ama así a tu esposa. O sea, la misma atención que tú le das a tu mismo ser, porque eres una sola carne, pues dáselo a su esposa. ¿Por qué? Porque tú y ella también son una sola carne. ¿Sí? Escucha lo que dice el versículo 31. Por esta razón, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Nada, porque ante los ojos de Dios y la realidad espiritual son uno. Es tu otra mitad de tu cuerpo, por eso ámala. O sea, no solamente porque es parte del cuerpo de Cristo, pero es parte tuya, ya son una sola carne.
No se pueden separar. Varones, esto nos enseña que si queremos tener matrimonios felices, debemos de procurar la felicidad de nuestras esposas, porque básicamente de eso depende. Si ella es feliz, tú vas a estar feliz. Si ella es un, si ella está experimentando conflictos en el hogar por causa tuya, va a sentirse infeliz. Va a sentir que la vida ya no debería de seguir adelante, va a querer morir. Por lo tanto, depende de nosotros mucho. Yo sé que depende de Dios, pero depende de que nosotros asumamos esa responsabilidad que tenemos de amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, y así de amar a nuestras esposas como también nosotros nos amamos a nosotros mismos, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Y, mire, así como sería absurdo que un hombre se hiciera daño a sí mismo o se descuide a sí mismo, así es completamente absurdo que un esposo descuide a su esposa, la hiera. Su propia carne no puede, no debería de ser así. Y bueno, Pablo en el siguiente versículo dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? El que el hombre y la mujer llegaron a ser una sola carne. No, 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 ese no es el misterio que Pablo está hablando. Y que un misterio es algo que Dios no había revelado, pero que ya lo reveló. De hecho, en Génesis se nos dice eso, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya desde ahí ya Dios había revelado eso, que iba a ser así. Entonces, ¿qué es lo que reveló Dios después? O sea, que era un misterio y que lo reveló en el Nuevo Testamento. O sea, durante todo el periodo del Antiguo Testamento, esto fue un misterio. ¿Qué? ¿Cuál es el gran misterio que Pablo menciona aquí? Bueno, particularmente lo menciona en el Nuevo Testamento, es que el misterio que Dios estuvo ocultando es que el matrimonio es una tipología de la relación de Cristo con la iglesia. Ese es el misterio. O sea, aunque la iglesia como tal no existía en el huerto del Edén, cuando se celebró el primer matrimonio, Dios ya tenía en mente que la relación matrimonial iba a ser un reflejo de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Y esto nos enseña, hermanos, que nosotros como matrimonios somos llamados a representar de manera pequeña, en miniatura, la relación que Cristo tiene con la iglesia. Por lo tanto, esto quiere decir que si un matrimonio cristiano sigue otro patrón que no es el bíblico que Dios estableció, donde el esposo no es la cabeza, sino la mujer, y donde el esposo empieza a maltratar a la mujer, bueno, este matrimonio de manera directa está violentando ese diseño de funciones que Dios estableció entre un matrimonio. Y además está distorsionando esa imagen que debe él de reflejar acerca de la relación que Cristo tiene con la iglesia. La está distorsionando y no le estamos dando buenos ejemplos a aquellos que nos miran. Así que la Biblia nos va a decir, hermanos, y ya voy terminando, que Dios estableció el matrimonio por varias razones, pero hay 4 razones fundamentales por las cuales Dios estableció el matrimonio. Y la primera, pues la encontramos en Génesis. ¿Qué dice ahí Génesis capítulo 1:27? Y Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó, y luego escuché lo siguiente, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra. Uno de los propósitos fundamentales por qué Dios establece el matrimonio fue para llenar la tierra, ¿verdad? Para procrear. Razón número 2, bueno, para que dentro del matrimonio o dentro de la relación del hombre no existiera la soledad. O sea, Dios quiso eliminar la soledad y en vez de tener soledad el hombre, que él pudiera tener una compañía. De ahí lo que Dios dice en Génesis 12:18. Le dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Por lo tanto, le voy a hacer ayuda idónea para él. Una ayuda que lo complete. No es bueno que el hombre esté solo. Hay que eliminar la soledad. Una tercera razón también, por lo cual Dios establece el matrimonio, es para evitar la inmoralidad sexual, la fornicación. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 en adelante. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno, les haría el hombre no tocar a mujer, o sea, no casarse para tener relaciones sexuales. Pero por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupar sosegadamente la oración y volver juntos en uno, para que no sean tentados por Satanás a causa de vuestra incontinencia. 3 razones por qué Dios establece el matrimonio. Número 1, para procrear. Número 2, para eliminar la soledad y para completar al hombre, completarlo. Y número 3,
para evitar la inmoralidad sexual. Y número 4, lo que Pablo nos acaba de decir, ¿para qué Dios estableció el matrimonio? Y esto es a donde yo quería llegar, lo más importante. Para que el matrimonio representara de una manera pequeña la relación que Cristo tiene como iglesia, con su iglesia, una relación bella. Quizás ahorita tú ves a una iglesia imperfecta, pero Cristo está haciendo todo lo posible a través de su Espíritu Santo, a través de varones, a través de los maestros. ¿Para qué? Para limpiar, para santificar a su iglesia, a su esposa, y la va a presentar limpia y sin arrugas. Y bueno, esta es una de las razones por qué debemos de tomar este llamado con seriedad. Precisamente por eso, porque nosotros estamos representando la relación que Cristo tiene con la iglesia. Versículo final y terminamos. Por lo demás, Pablo aquí ya está concluyendo esta sección. Por lo demás, termino concluyendo enfatizando dos cosas importantes. Cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Vuelve a repetir lo mismo. Amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia, y la mujer respete a su marido. En modo de aplicación, hermanos, debemos autoexaminarnos. O sea, a la luz de todo lo que hemos visto, de lo que vimos la semana pasada, todos tenemos que autoexaminarnos. Yo como pastor, yo no puedo decir, "Ay, yo llamo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia". No, si tú hablas con Eva, te va a decir que no es así. Sin embargo, yo estoy creciendo en eso. O sea, no es que no estoy haciendo un buen trabajo, no, estoy haciendo un buen trabajo. Gracias al Espíritu Santo que obra en mí y en la vida de Eva. Así que este llamado es para todos. No es para ustedes nomás y yo no. No, es para todos nosotros. Tenemos que autoexaminarnos. Si el Espíritu Santo te ha mostrado cuáles son esas áreas donde tú estás fallando en tu amor para con tu esposa, en tu liderazgo como cabeza del hogar, Dios nos dice, no sean oidores de mi palabra, sino hacedores. Si tú sabes que estás mal, lo más seguro es que sí estamos mal en ciertas áreas. ¿Qué nos dice Dios? Arrepiéntanse, pídanme perdón. Y arrepentirse es, empiecen a hacer algo para corregir esas deficiencias. Hagan algo al respecto. Yo ya les di a mi Espíritu Santo. Yo ya les di los recursos que ustedes necesitan para poder obedecer ese mandamiento. Tienen mi palabra, tienen el Espíritu Santo. Esfuércense por hacer morir lo terrenal. Por lo tanto, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? A que con empeño nos dediquemos a corregir lo deficiente en nuestros matrimonios, para que empecemos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y que ese amor sea cada vez más y más como el amor de Cristo y que Dios pueda usarnos para ayudarlas a santificarse más, siendo ejemplos de santidad, de piedad, y que Dios nos ayude para que nuestros matrimonios ante los demás puedan reflejar la relación bella de Cristo con su iglesia. Padre precioso, gracias por tu palabra.